vamos a ver cómo, a pesar de estar hecho de múltiples partículas, nuestra mente es nuestro ser o mente es un único yo. Para ello vamos a adentrarnos en la matemática cuántica. Como bien he dicho, nuestra mente es cuántica, por razones que expliqué en otros vídeos. Además, voy a añadir esta nueva razón en la cual todo se aúna en un solo ser inseparable. Y vamos a explicar por qué. Vamos, para ello tenemos que empezar por algo muy sencillo, como una mente de 5 qubits, hecha de 5 elementos. Esos 5 qubits pueden ser 5 electrones. Entonces, esos 5 qubits, la mente se conforma por un sistema de n partículas o qubits que pueden llegar a estar entrelazados. No tienen por qué estar todos en un mismo instante entrelazados entre sí, sino en un instante dado tenemos 5, el 1 puede estar entrelazado con el 3, el 2 con el 4, pero esos 5 pueden llegar a estar entrelazados, todos con todos. Entonces, tenemos un sistema de 5 qubits que algunas veces estarán unos entrelazados con otros, otras veces no. Y ese sistema está descrito matemáticamente por 32 números complejos. Un número complejo es un número que tiene dos números, una parte real y una parte imaginaria, y a ese sistema, a esos 32 números complejos que definen el sistema cuántico, esa mente, se le llama vector de estado. Vale. Ahora, vamos a dividir ese vector de estado, vamos a diseccionarlo, y para ello tenemos que transformar el vector de estado, que eran 32 números complejos, vamos a transformar esos 32 números en 1024 números complejos. No es más que multiplicar por sí mismo, por el vector de estado, por la conjugada del mismo, o sea, la parte imaginaria invertida, puesta en signo menos. Y eso me da 1024 números complejos. Y eso es lo que se llama matriz de densidad. Y ahora nuestra mente está definida, pues en vez de por 32, por 1024, porque para diseccionarlo necesitamos hacer esta operación antes, que es muy sencilla. Y ahora vamos a empezar. Lo primero que tenemos que, como lo queremos subdividir en parejitas de 2, lo que decimos, ese sistema de 5 elementos que se llaman Ana, Juan, Pepe, o como quieras llamar a cada qubit, lo vamos a dividir en parejitas. Puede ser que Ana esté relacionada con Juan, esté entrelazado con Juan. Puede ser, lo estoy dividiendo en parejitas porque el entrelazamiento requiere de al menos 2 elementos. Y en algunos circuitos cuánticos se entrelazan 5 a la vez, pero esa instrucción se puede descomponer en rotaciones y entrelazar 2. O sea que lo más esencial, podríamos decir, es entrelazar 2 para poder tener una mente. Y cualquier sistema que tenga muchos entrelazados, cualquier programa cuántico que entrelaza muchos elementos con el multicontrol, que es la instrucción que entrelaza los elementos, se puede convertir en instrucciones con rotaciones y con instrucción de CX, que es la que entrelaza dos elementos. Control X, que entrelaza dos. Entonces, por eso lo estoy haciendo en parejitas. Y al dividir nuestro sistema cuántico de 5 elementos, Ana, Juan, 5 nombres, puedo crear la parejita 01, que es Ana Juan, puedo crear la parejita 02, que es Ana Pepe, puedo crear la parejita 03, que es Ana José, puedo crear la parejita, pues así me salen 10 posibles combinaciones, 10 posibles subelementos. O sea, ya no estoy definiendo, y cada subsistema de esos tiene 16 números complejos. Entonces ya no estoy definiendo con 1024 elementos mi mente cuántica, sino que lo estoy definiendo con 10 elementos de 16 números complejos. Si yo consiguiera hacer esto, pues sería la panacea, porque conseguiría un simulador cuántico mucho más eficiente de los que existen hoy en día, porque cuando tenga muchos qubits, el número de elementos es el vector de estado es 2 elevado al número de qubits. Si tengo, por ejemplo, hacen falta 1000 qubits para descifrar una clave de estas cifradas. Entonces, si tengo que tener 2 elevado a 1000, pues lo ponemos en la calculadora y nos va a dar un susto de accesorio G-Calculator 2 XY 1000 igual a elevado a 301. O sea, 301 cero. O sea, eso no hay ordenador que tenga esa memoria. Tienen, pues, un mega ya son 6 ceros, un giga son
9 ceros, entonces no hay un ordenador que pueda tener esa capacidad de memoria. Ahora con este sistema conseguiríamos abreviar y tendríamos un sistema mucho más eficiente y podríamos en un ordenador normal simular mucho más eficientemente un ordenador cuántico. Si esto funcionara. Hasta el momento no he conseguido hacerlo funcionar, pero quizás, quién sabe, en el futuro si encuentro alguna manera. Pero a lo que vamos, yo lo que quiero es explicar el por qué somos nuestra mente está, a pesar de estar hecho de muchos qubits, es un solo elemento. ¿Por qué? Pues ahora vamos a ver, porque realmente si nosotros intentamos dividir esto, decimos, vale, ya tenemos las parejitas, está hecho con los qubits 0 y 1, y ahora voy a coger, por ejemplo, el RH1, que es el subsistema 1 de esos 10 del cual he dividido mi sistema cuántico. Voy a coger uno de ellos, que es el RH1, que está hecho con los qubits 02, ANA, PP, y tiene 16 números complejos. Pues cada uno de esos 16 números complejos está hecho por la suma de todos estos elementos de la matriz de densidad principal de 1024 elementos. Hay que sumar el número complejo que está en la posición 0 más el número complejo que está en la posición 66 más el número complejo es la suma de todos estos elementos, porque este subsistema ya no tiene 1024, cada uno de estos subsistemas tiene solamente 16 números, como vemos, 16 números, y cada una de esas casillas de esos 16 números está hecho por la suma de estos elementos de la matriz de densidad principal del sistema total. Entonces, el problema está que, como veis, aquí estos dos subsistemas comparten el 0. Así que si yo, por ejemplo, pensara, si yo le digo al ordenador, entrelaza el 0 con el 1, lo que va a pasar es que se va a ver afectado se va a ver afectado se va a ver afectado el 2, porque todos tienen el 0, y se va a ver afectado todos los que tengan el 0 se van a ver afectados. O si le digo, entrelaza el 1, pues todos los que tuvieran esos elementos se van a ver afectados estos 4. O sea, a fin de cuentas, cuando tú haces un CX, que es decir, entrelaza dos elementos de los qubits que sean, el qubit 1 con el 2, o el qubit 3 con el 5, o el qubit, los que sean, pues al final, como mucho, se pueden ver afectados la mitad de los elementos, que ya son cantidad, pero en este caso se van a ver afectados estos 4 elementos del subsistema. Y lo que pasa es que cada uno de estos elementos va a ser si yo extraigo el 0 de cada uno de estos subsistemas, igual que yo he extraído del subsistema total del RHO principal de 1024, yo puedo extraer el 0 de cada uno de estos subsistemas de 16. Y si extraigo el 0 me va a dar el mismo valor. Me va a decir, ANA es tal, pero cuando está juntado con el 1 ya no es tal, ya no es igual. Si yo despliego estos elementos, estos 16 elementos, me dice la casilla 0 está formado de estos elementos. No son iguales esta versión de ANA que esta versión de ANA, que esta versión de ANA, que esta versión de ANA, porque están formando parejita con otros. Si yo extraigo ANA de la misma manera que he hecho aquí, que es extraer directamente de estos elementos, como hago aquí, si extraigo ANA a partir del primer qubit, si quiero extraer ANA, que es el primer qubit, el 0, pues tendría que hacer estas 4 operaciones: sumar el elemento 0 más el 10, de estos 16, el 0 más el 10, el 0 no, perdón, son 16, el 0 de aquí, el 0 más el 10, del primer qubit, el 1 es el 1 más el 11, y esto sería ANA, que ya sería una matriz de 4 elementos en vez de 16, y coincidirían si yo extraigo ANA, pero cuando está juntado con no coinciden. Entonces, cuando yo hago la operación dentro de un ordenador cuántico normal, todo esto se efectúa automáticamente. El CX actualiza todos estos ANA a una versión diferente de ANA. Pero si yo
lo intento hacer con este subsistema separado, no va a funcionar. Solamente va a funcionar el primer elemento, el 0 y el 1. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Le he aplicado el 0 y el 1. Digo, entrelázame el qubit 0 y el 1. Y me dice que solamente funciona el 1. Comparado a como lo hace un ordenador tradicional, en este otro sistema de hacerlo aislado, no funcionan. No son iguales las versiones de ANA. Todos estos qubits son diferentes cuando en esta otra versión, que también hay un 0, no es igual. Y yo no puedo coger de aquí, extraer ANA, porque está ligado con el otro, de tal manera de que es inseparable el 0 del 0 y el 1. No puedo coger, y la versión extraída de ANA no es lo mismo que esta versión, porque la versión extraída de ANA tiene solo 4 elementos, y esta tiene 16, a la cual ANA le corresponderían 8, pero no, bueno, más o menos 8, pero no puedo extraerlo de aquí y pegarlo aquí, porque no son iguales, son dos versiones diferentes de ANA. Entonces, como veis, la mente es inseparable. De momento, igual quizás en un futuro encuentre cómo encontrarlo, pero eso es lo que hace que nuestra mente sea un conjunto de elementos que por fuerza tienen que funcionar juntos. Y como ya he dicho, al entrelazarse, entonces se produce el conocimiento, todas las operaciones, por ejemplo, la búsqueda de datos en una base de datos o la búsqueda de números primos, requiere de entrelazamiento. Y ese entrelazamiento es lo que hace que seas consciente. Por eso, como ya comenté en otro vídeo, cuando no estás entrelazado no estás consciente. Pero el entrelazamiento vuelve y se va en tu conciencia y puede tener diferentes niveles. Puedes tener entrelazados, quién sabe cuántos qubits hay en nuestra mente. Puedes tener entrelazados 20, que puedes tener entrelazados 30 y diferentes. Estar en diferente estado mental. Y eso es lo que te crea la conciencia y la sensación. Y por eso hay un único e inigualable yo que está hecho de todos los elementos, que es cambiante, pero a fin de cuentas está hecho de todos los elementos que hay en tu interior, en el interior de tu cerebro, que son capaces de llegar a estar entrelazados. ¿Ok? ¿Hemos entendido? Con este ejercicio de separar los elementos en qubits, en parejitas, hemos visto que nuestra mente no se puede separar, no se puede diseccionar, porque cambia cuando la diseccionas. Cada uno de los elementos diseccionados es diferente, hay diferentes versiones de ANA. Entonces, y cuando extraes ANA por aislado, no te sirve para nada, porque a fin de cuentas una mente, un solo elemento por aislado, no sirve de nada. Lo que sirve es el entrelazamiento, que es lo que crea la conciencia. Ya pierdes la conciencia cuando tienes un solo elemento, porque no puedes entrelazarlo con nada, no hay con quién entrelazarse.